Ahí está. La onda puede ser modificada en su amplitud, pero también puede ser modificada en su frecuencia. Significa que puede haber una onda que tenga esta característica, tiene mayor frecuencia, o una onda con menor frecuencia. Como si fuera un resorte que se lo está estirando. Esa frecuencia es la frecuencia modulada. O sea que hay una radio que transmite en esta frecuencia y otra radio que transmite en otra frecuencia. Entonces, dentro de las ondas electromecánicas está la luz, está la radio, está el microondas que ustedes conocen, donde ustedes ponen un alimento y lo descongela o lo calienta o lo recalienta a través del uso de ondas electromecánicas, que son las ondas como el microondas. Pero también tienen otro tipo de ondas, partículas alfa, beta, gamma. Tienen lo que ustedes conocen como el resonador magnético, que es electromagnético en realidad, pero bueno, ustedes van a un resonador, se hacen una resonancia, los rayos X, así como los rayos alfa, los rayos gamma que participan en ese, que son características de ese espectro electromagnético de diferentes tipos de ondas. De todas las ondas que hay, una porcioncita muy pequeña es la de la luz, que es la que nos permite reflejar a nosotros los colores que tienen diferente frecuencia y diferente longitud. Desde este pico hasta este pico hay una longitud de onda. Este pico a este pico hay una longitud más pequeña que hay una longitud más grande. Los colores se diferencian porque tienen diferentes longitudes de onda y obviamente diferentes frecuencias. Eso respecto, como para dar un pantallazo de qué vamos a hablar. Primero saber qué es la luz. Y que esa luz tiene una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros. Pero no en una hora, en un segundo. Fíjese la diferencia de velocidad entre uno y otro. 300.000 kilómetros en un segundo. O sea que si la pudiéramos ver el inicio y el final del recorrido de la luz, aproximadamente en un segundo da 5 vueltas a la Tierra. 5 vueltas a la Tierra en un segundo. Así que imagínense la velocidad que tiene. No es 300.000, es 299.975. Cada vez lo van ajustando más. Pero no hay mucha diferencia en decir 300.000 kilómetros por segundo. De allí viene uno de los errores muy clásicos cuando nosotros hablamos de años luz. Y pensamos en el tiempo. Y en realidad es una medida de distancia. El año luz. Es la distancia que recorre la luz durante un año. Imagínense que si en un segundo hace 300.000 kilómetros, nosotros tendríamos que pensar 300.000 por 60, y estaríamos hablando de un minuto. Por otros 60 estaríamos hablando de una hora. Por 24 estaríamos hablando por un día. Por 365 días, 25, porque es un cuarto de día más que suma el año bisiesto. Y eso nos da 9,4 por 10 a la 12. ¿Qué? Kilómetros. O sea, 9 billones de kilómetros en un año. Uno no alcanza a entender eso porque además esas distancias son inalcanzables, no llegaríamos nunca, porque no tenemos la posibilidad de mandar un vehículo a esa velocidad. Además Einstein, no sé si recuerdan ustedes, un famoso físico alemán,
en su teoría de la relatividad, cuando él estudia a principios del siglo pasado, en 1900, sobre la luz y la energía y todo eso, dice, bueno, si nosotros ponemos algo a viajar a la velocidad de la luz, se desintegra totalmente y se transforma en energía. Por eso ustedes van a ver E igual a m por c al cuadrado. O sea, esta c es la velocidad de la luz. Esa velocidad elevada al cuadrado multiplicada por la masa, todo se transformaría en energía. Se desintegraría. Bueno, no vamos a encontrar los métodos. Sí, estamos siempre pensando en ciencia ficción. Decimos, che, los ovnis existen, vienen, se van, manejan velocidades mucho mayores de los vehículos que tenemos nosotros. Entonces, tal vez no alcanzan, como los aviones nuestros, a velocidad de 1200, o un cohete que llega a los 24, 25, hasta 30.000 kilómetros por hora. O sea que estamos hablando de 1000 y a pasar a 30.000 kilómetros por hora. Bueno, estos vehículos que tienen los ovnis, entre comillas, se supone que alcanzan velocidades más cercanas a la velocidad de la luz, que es lo que podemos alcanzar nosotros. Una cosita más, antes que me olvide. Esa velocidad del sonido es alcanzada por los aviones supersónicos. O sea, hay aviones que pasan los 1224 kilómetros por hora. Y es lo que ustedes escuchan hablar de que rompe la barrera del sonido, entonces se produce un estruendo bárbaro. Para que se den una idea. Yo hablo y voy, mi voz, cuando yo pego un grito, viaja a esta velocidad. Entonces yo me pongo a correr y la espero del otro lado. Si viajo más rápido, voy a llegar y voy a escuchar lo que yo grité. Como dicen los changos en la cancha, esto es tirar el centro y cabecear. O sea, que uno patea el centro, se va y cabecea. Eso sería más o menos la idea, la analogía. ¿Qué significa? Que un avión que produce un sonido en sus turbinas cuando vuela, ese sonido viaja, pero el avión pasa el sonido, emitiendo más ruido en su turbina. Entonces, va rompiendo la barrera del sonido, va alcanzando y pasándolo al sonido que ellos mismos producen. Y se produce ese estruendo en el cielo porque rompe la barrera del sonido. Hasta ahí llegamos, hasta ese nivel. Después ponemos los cohetes a viajar a velocidades, como les dije recién, de 20 a 30.000 kilómetros por hora. Y, bueno, después todo lo que ustedes se puedan imaginar de ciencia ficción que tiene esto relacionado con la luz. Esto es para conocer básicamente de qué estamos hablando. Esa luz se va a transmitir en forma de onda, pero un rayo de luz nosotros lo vamos a imaginar como una línea. Vamos a decir, esto es un rayo de luz. No un vector, sino que va en una cierta dirección. Esa luz, cuando llega a un espejo, por ejemplo, rebota. Ese rebote en las superficies pulidas se llama reflexión. Es lo que pasa con los espejos. Pero además de producirse la reflexión, puede ocurrir que no haya un espejo, sino que haya un vidrio, una botella transparente, un vaso de agua, y aparece el fenómeno de la refracción. El problema de la propiedad, en la característica esta que tiene la reflexión, vamos a hablar de espejos. Y allí vamos a ver cómo se produce la marcha de los rayos en los espejos. Y la refracción, ¿cómo es la marcha
de los rayos en las lentes, lo que más nos interesa. De esto, en la primaria, todo el mundo habrá escuchado a su maestra decirle: acá hay un vaso de agua, y cuando ponemos un sorbete, el sorbete se ve como quebrado. O sea, este es el vaso de agua, y al colocar un sorbete, cualquier elemento, nosotros lo que vemos es como que se quebró, como que cambió. En realidad el sorbete está intacto, no se quebró nada. Nosotros lo que vemos allí es ese fenómeno de refracción. La luz, al atravesar otro medio, otra sustancia, cambia la velocidad. Baja de 300.000 kilómetros a 225.000 kilómetros. En diferentes medios tiene diferentes velocidades, pero muy grandes, pero diferentes a las del aire o en el vacío. Ese fenómeno de cambio de velocidad es lo que genera la refracción, y ese cambio de velocidad es el que usamos nosotros en las lentes, en los anteojos que utilizamos, porque esto nos permite cambiar la marcha de los rayos y observar con los anteojos, por ejemplo, curar la miopía, ver más grande o ver más pequeño, dependiendo de la afección. Y esto nos va a llevar a estudiar un poquito el ojo humano, cómo funciona el cristalino. Cuando atraviesa la luz nuestro ojo, se produce la refracción y forma la imagen en el fondo del ojo, en la retina, y eso es enviado por el nervio óptico al cerebro, y el cerebro, todos decimos que cuando recibimos la imagen en el fondo del ojo, la invertimos, el cerebro la recibe invertida, se ve todo pata para arriba, y el cerebro se encarga de dar la vuelta. Un fenómeno muy interesante que a nosotros nos cuesta, a ustedes, a los alumnos, al principio a los chicos, ir interpretándolo, y que los animales lo tienen muy claro. Por ejemplo, las aves que pescan, que comen pececitos, resulta que ellos cuando van en vuelo rasante hacia el agua, observan los peces, introducen el pico y los cazan, pescan, digamos, y los sacan y se los comen. Y ellos saben que está ese fenómeno de refracción. Lo que quiero decir es, el ave está acá, cuando mira, lo ve acá el pececito. Pero en realidad el pececito está más adelante. Pero no va y picotea ahí adelante. O sea, él lo ve acá, pero sabe el animal que no está acá, que está más adelante. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se transmite eso? No tienen clase de física. Pero sin embargo eso genéticamente se transmite animal de animal. Nosotros lo vemos, y le pasa a muchos, que esa pequeña refracción, ese cambio de lugar que sucede en el agua, como que nos está jugando una mala pasada, hace que, por ejemplo, los pescadores que pescan con arpones, saben que es como tirar una flecha, digamos, lo que está viendo no es real. Lo que está viendo es una ilusión óptica, porque ese sorbete sigue la misma dirección, no se torció adentro del agua. Solamente se deformó la visión que tenemos respecto de ello. Esto es lo importante que tiene estos fenómenos. Vamos a estudiar algo relacionado con esto que tiene que ver con la geometría. Cómo vemos un objeto deformado, más grande o más chico, o en una posición que no sabemos si está, como en el caso de los espejos. Ponemos varios espejos, nos miramos y se empieza a reproducir la imagen en varios lugares, como lo han visto en las películas, que entran a esos laberintos llenos de espejos y uno al final no sabe cuál es el real.
Esto es lo que corresponde a la parte de óptica, que vamos a ver en estos poco tiempo que nos queda, como para completar un poco la parte de la geometría que estamos viendo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran hacer? No se hagan problema porque les voy a pasar un apunte después, la semana que viene, con material, ¿no?, de óptica, para que vayan leyendo, para que se vayan interiorizando. Y la otra cuestión que habíamos quedado ayer, que me preguntaban, era cuándo rinden el segundo parcial y qué rendimos en ese segundo parcial. Porque habíamos quedado que rendíamos análisis entre la semana del 15 y el recuperatorio del 19. Entonces podemos ahora negociar si quieren rendir esa semana, si quieren rendir antes o quieren rendir después. Eso ya depende un poco de ustedes. Primero, yo no quiero ser autoritario. Ustedes díganme cuándo les parece que podemos rendir. Puede ser antes, profe. Puede ser antes. ¿Qué tan antes? La semana, o sea, la semana anterior del 8 al 12, que íbamos a rendir primero análisis, pero después lo cambiamos. Sí. Entonces, partiendo del... Nosotros tenemos 8 al 12 y después tenemos 15 y 19 ocupados. En esta semana, ¿qué días quieren que pongamos el parcial? Puede ser el parcial y el recuperatorio, o el parcial solo y el recuperatorio que tenemos para la otra semana. Podemos hablar del martes 9, que nosotros tenemos los martes ocupados, y el recuperatorio lo hacemos el 16. O esa misma semana el viernes. No va a ser muy largo, después les voy a armar un poquito. El martes les voy a definir bien los temas, porque tengo que ponerme a revisar. Yo no llevo una carpeta, como sabemos llevar el libro de actas en el profesorado. Entonces, si tenemos los videos, me voy a poner a revisar hacia atrás los videos y ver desde dónde y hasta dónde y qué temas incluiríamos. Pero estaríamos ahí más o menos, puede ser 9 y 12, puede ser 9 y 16. Díganme ustedes. Sí, puede Profe. ser, sí, profe. ¿Sí? Sí, puede ser 9 y 12, cosa que deja libre la otra semana para análisis. Bueno, Sí, profe, 9 y 12. perfecto. 9 de marzo, parcial, y 12 de marzo, recuperatorio. Después lo paso por el WhatsApp para que nos quede grabado la información. Bueno, chicos, los dejo ahora porque tengo que prepararme para la otra clase. Les pido disculpas, pero bueno, ya la semana que viene voy a estar más cómodo. Nos vemos entonces el martes, si Dios quiere. Bien, profe, muchas gracias. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.